Buenas noches a todos, mi nombre es Roberto Fabián Rosero Díaz, pertenezco al grupo número 24 del curso Microprocesadores y Microcontroladores y en esta ocasión resolveré el ejercicio número 1 sobre diseñar automatización mediante microcontroladores, correspondiente al paso 3, la unidad. Como resumen, en el siguiente trabajo vamos a ver la solución del ejercicio número 1, el cual es la creación de un reloj utilizando como microcontrolador el PIC16F84A. En este montaje, el reloj constará de 3 displays, uno para las horas y 2 para los minutos. El principal reto al que nos vamos a encontrar es que cada display consta de 7 segmentos y cada segmento necesita un bit, así que los 3 en total necesitarían 21 bits, pero nuestro PIC solamente tiene 13. Así juntemos el puerto A con el puerto B. Entonces, aquí entrará en juego la multiplexación, ya que tenemos que buscar la manera de programar una especie de selector para alternar entre los 3 displays y que a su vez los muestre al mismo tiempo. Entonces, aquí vemos una orden del día. El problema: se diseñaron un reloj utilizando 3 displays de 7 segmentos. Se ha utilizado un display ánodo para representar la hora desde 0 horas hasta las 9:59 horas. Cada número del reloj es un display de 7 segmentos. Cada LED será la salida del microcontrolador PIC16F84A. Bueno, veamos nuestro código en acción. Aquí vemos nuestro código. Principalmente lo que vemos aquí es el entorno de programación de MPLAB, y aquí podemos ver cómo hemos incluido la librería principal del microcontrolador, una configuración de fusibles, oscilador, perro guardián, etc. Bueno, también hemos creado algunas variables que son las que utilizaremos, y hemos redefinido los nombres de los puertos A y B como display y selector respectivamente. En esta línea de código pasamos al banco 1 principalmente. El banco 1, como sabemos, los microcontroladores cuentan con 2 bancos. Aquí encontramos al banco 1 donde podemos configurar las entradas y salidas, y eso lo hacemos borrando, en este caso utilizando esta expresión, la salida display y selector, que ya vimos que es el puerto A y el puerto B. Entonces si los dos puertos los borramos, quedarían como si fueran salidas, entonces los configuramos como salidas, y cuando hemos hecho eso finalmente volvemos al puerto 1, volvemos al banco 0, que es donde realizaremos nuestra programación con instrucción BCF. Bueno, entonces inicialmente tenemos una subrutina llamada inicio, que lo que hace sencillamente es inicializar en 0 los 3 contadores. Cada contador de estos cabe resaltar que será correspondiente a cada uno de los displays. Este será el de los primeros 10 segundos, este será el de también de los segundos, pero sería el segundo display, la decena por decirlo así, y este sería el de las horas. Entonces, tenemos una subrutina llamada unidad, la cual tiene las siguientes instrucciones que voy a proceder a explicar. Inicialmente, con este comando se incrementa el primer contador en 1. Estamos diciendo que se incremente aquí. El primer contador necesitamos que vaya de 0 a 9, ¿verdad? Porque serían los primeros 9 segundos. Entonces lo que hacemos es sencillamente que a W le movemos un decimal, que es el 10, y con esta expresión le decimos de que a este contador que se está incrementando le vamos a restar el decimal. Entonces la siguiente expresión, esta comprueba si el bit es 1. Siguiendo eso, entonces aquí vemos el banco este es un, perdón, el banco no,
Este es un bit que corresponde, el set del status corresponde al carrier de la resta, y este bit se pone en 1 cuando la resta finaliza. De lo contrario, el bit va a seguir siendo 0. Entonces, si supongamos que esto está haciendo un decremento aquí y hace la resta, y la resta aún no da 0, es decir que todavía está en 1, 2, 3, 4, 5, entonces este bit va a ser 0. Solamente cuando la resta termine, este bit va a ser 1. Y esta expresión lo que hace es hacer una comparación y decir que si este bit es 1, salta a la siguiente expresión, si no, él sigue comúnmente. Entonces, si la resta no termina, vamos a seguir, y lo que hará será que nos enviará o saltará, con la expresión goto, saltará a subrutina. De lo contrario, si terminase la resta y este bit se convirtiera en 1, él saltara, y lo que haría será inicializar nuevamente en 0 el contador, porque significaría que ya llegó a 9, inicializar en 0 el contador y saltar a la siguiente subrutina, que es decena. Entonces, en esta subrutina, las demás subrutinas, esta ya vendría siendo para el segundo display de los segundos, y centena vendría siendo para el display de las horas, que realmente funcionan exactamente de la misma forma, con la salvedad de que obviamente, como aquí vamos a mostrar solamente hasta el 5, porque el máximo que va a llegar es 59 al ser los minutos, entonces el decimal que carga aquí será 6, etcétera. Entonces, saltando a la realmente el funcionamiento es el mismo. El funcionamiento vendría siendo exactamente el mismo para los tres, así que no es necesario explicar el funcionamiento también de esto, solamente que uno salta al otro, al siguiente, y así consecutivamente. Entonces restaría saber cuál es la función de esta subrutina. De hecho, que aquí es donde es la parte más importante, por decirlo así. Bueno, en esta subrutina lo que vamos a hacer es mover a W un decimal llamado 5 y lo sumaremos a una variable llamada contador común. Entonces, siguiendo a eso, él automáticamente seguirá con la rutina de actualizar. En esta rutina es donde se va a llevar a cabo lo de la multiplexación. ¿Por qué? Porque aquí vamos a utilizar el puerto A, que es el que definimos como selector, para definir cuál de los displays vamos a mostrar. Y entonces sencillamente lo que hacemos es movemos a W dejando en 0 el bit del selector que vamos a utilizar. En este caso, como utilizaríamos el de las decenas, dejamos en 0 el primer bit, lo movemos al selector que ya hicimos que era. Luego esta expresión significa que lo que está en W lo vamos a mover aquí lo cargamos a W este bit. Luego lo que está en W lo movemos a la variable selector. Y finalmente aquí cargamos a W lo que está en esta variable contador unidad, que sería la primera, por ejemplo. Cuando la llaman aquí en esta parte, él ya tiene un valor aquí. Entonces, como lo llama W, él automáticamente hace una llamada a esta subrutina, que es números. ¿Y qué tiene esta subrutina? Bueno, esto lo que tiene es una tabla con el listado de los números para el display en ánodo de 0 a 9, que vendría siendo lo que necesitamos para hacer. Cada uno tiene un código del 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y entonces lo que va a hacer es sencillamente que el número que tenga en el contador, en este caso,
Por ejemplo el 3, él viene aquí, lo carga en W, llama a la tabla y mira aquí cuál es el 3, y sencillamente él va y lo carga a W y se devuelve con este valor acá, y él acá lo carga, o se le digo que lo que está en W lo mueva a display. Entonces ese display ya tendría, por ejemplo, el 3. Aquí hacemos un pequeño retardo, y en la siguiente como podrán notar acá volviendo, cada una de estas subrutinas ya hace una llamada a esa misma función. ¿Por qué? Porque esta misma función es la que se encarga también de, con los selectores, activar los otros dos displays. Que por ejemplo este sería el de las decenas, y el funcionamiento sería exactamente el mismo que con la unidad. Y aquí moviendo esta vez lo que tenga en el contador decena, y también llama a la tabla, la misma tabla, lo muestra por el siguiente display. Y para la centena, que vendría siendo las horas técnicamente, entonces hace exactamente lo mismo. Entonces de esta manera, y finalmente lo que hacemos aquí es que hacemos una resta de este contador, y cuando finalice va a ir nuevamente a actualizar. Entonces de esta manera lo que aseguramos es que se haga la multiplexación y se muestren los 5 bits, perdón, los tres displays al mismo tiempo, cada uno con los 7 bits, y en realidad solo estaríamos utilizando un 7 bits, por decirlo así. Bueno, voy a proceder a abrir el Proteus. Tenía abierto el montaje en Proteus de este circuito, que vendría siendo este. Aquí podemos ver el puerto A, que es el que tenemos los selectores, por decirlo así, entre los tres displays, y el puerto B, que es el que tendría los 7, cada uno de los segmentos. Y como vemos están de manera, están unidos, porque sencillamente con nuestro selector nosotros determinaremos acá a qué display irá cada uno de estos bits que estemos enviando por estas salidas, por este puerto B. Entonces vamos a iniciar la simulación. Entonces aquí vemos ya cómo está funcionando, vemos que funciona correctamente. Se empieza a hacer cada uno de los del conteo. Él va a seguir. Aquí haga de cuenta que ya está diciendo que son las 0 horas y 40 minutos, por ejemplo. Está un poco acelerado porque realmente, pues como es una simulación, no es importante, no considero importante que el tiempo sea real. Lo importante es probar que el funcionamiento del circuito. Y por ejemplo aquí ya vendrían siendo la 1 y 30, pero la 1 y media. Y él continuamente, si nosotros dejamos esto, él seguirá funcionando de la misma forma hasta llegar nuevamente al 9, a las 9:59, y lo que hará a esa hora será que sencillamente se reinicia y volverá otra vez en 0, ya que el problema que se nos planteó es que llegara hasta las 9:59. Si hubiera sido hasta las 24 horas, hubiera sido necesario otro display, igual pudiera haberse hecho también. Entonces, ¿qué conclusiones podemos tener de esto? Bueno, Assembler es un lenguaje que, a pesar de ser uno de los más complejos referentes a la programación de los PICs, los microcontroladores, es rápido porque su síntesis está muy cercana al lenguaje de máquina, está más cercana al lenguaje de máquina que los demás. Por ejemplo, vemos que el micro C es un lenguaje que también es de bajo nivel, pero sus instrucciones son un poco más sencillas. O el KMPLA es un excelente entorno de programación, es muy sencillo y versátil, entre otras.
Muchas gracias por su atención, esto fue todo, hasta luego.